ustedes ya no tienen por qué cargar conmigo. El asilo será mejor para todos. Eso fue lo que mi hijo me dijo aquella mañana, mientras yo sostenía en las manos la taza de café que me temblaba demasiado como para llevarla a los labios. En un instante, esas palabras se clavaron en mi pecho con más filo que cualquier cuchillo. Nunca imaginé que la voz que un día me pidió arrullos en las noches de fiebre, ahora me expulsaría de mi propia vida como si fuera una carga incómoda. La escena ocurrió en la cocina de mi casa, la misma donde pasé años preparando guisos para ellos, donde el olor a frijoles recién cocidos se mezclaba con las risas de mis nietos. Pero aquella mañana no había risas ni aromas que me sostuvieran, solo el eco helado de una decisión ya tomada. Frente a mí, mi hijo, ese hombre que un día corría con los zapatos rotos y la nariz llena de mocos, estaba de pie, con los brazos cruzados, hablando con la frialdad de un extraño. A su lado, mi nuera asentía con la cabeza, como si hubiera estado esperando este momento desde hace tiempo. Ella no dijo nada, pero la satisfacción en su mirada me lo dijo todo. Por fin se librarían de mí. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los vecinos podrían escucharlo a través de las paredes. Sentí que mi garganta se cerraba y que los ojos me ardían, pero me negué a llorar frente a ellos. No les daría ese triunfo. Tomé un sorbo de café que sabía amargo, no por el azúcar olvidada, sino por la traición que impregnaba cada rincón de la casa. Recordé entonces los días en que mi hijo era un niño y corría a refugiarse en mis brazos cuando tenía miedo de las tormentas. Yo era su escudo, su refugio. Ahora, el mismo hombre me estaba despojando de ese título con una frase seca. ¿En qué momento el amor se había convertido en indiferencia? ¿Cuándo pasé de ser mamá a ser un estorbo? Me llevaron al asilo una semana después. No hubo abrazos ni palabras de aliento, solo una maleta mal hecha, con ropa doblada a la carrera y algunas fotos que yo misma alcancé a rescatar antes de que desaparecieran con el resto de mis cosas. El trayecto fue silencioso. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana las calles que tantas veces recorrí de la mano de mis hijos cuando eran pequeños. Ahora, cada esquina me parecía un adiós. Cuando llegamos, el olor a desinfectante me golpeó de inmediato. Un pasillo largo, paredes color crema descascaradas y ancianos sentados en sillas de ruedas mirando a la nada. Yo no quería formar parte de ese paisaje, pero no tuve opción. Mi nuera sonrió, fingiendo cortesía frente a la enfermera que nos recibió, y mi hijo apenas firmó unos papeles antes de darme un beso rápido en la frente. Fue tan frío que preferí que no lo hubiera dado, y luego se fueron, sin mirar atrás. La primera noche fue la más larga de mi vida. La cama era dura, las sábanas olían a humedad, y el silencio estaba roto solo por los quejidos de otros ancianos que no podían dormir. Cerré los ojos y traté de recordar mi casa, mi sala, los retratos en la pared. Quise imaginar que todo era un mal sueño y que al abrirlos, mi hijo entraría a la habitación para decirme que me llevaría de regreso. Pero el amanecer llegó y con él la certeza de que nadie vendría. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nadie me visitaba, nadie llamaba. Cada vez que escuchaba pasos acercarse al pasillo, mi corazón se aceleraba con la ilusión de verlos aparecer, pero nunca eran ellos. Eran otros hijos visitando a sus padres, trayéndoles fruta, flores, algún recuerdo del hogar. Yo me quedaba mirando desde lejos, fingiendo que no me importaba, pero por dentro me consumía la envidia y el dolor. A veces escuchaba a las enfermeras murmurar entre ellas: «Pobrecita, nadie viene por ella». Yo bajaba la cabeza y fingía no escuchar, pero sus palabras me taladraban el alma. ¿De qué servían tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, tantas comidas saltadas para que a ellos no les faltara nada? ¿De qué sirvió regalarles mi juventud, mis fuerzas, mis manos llenas de cicatrices? Ellos me habían arrancado de mi casa y me habían dejado aquí, sola, olvidada, como si mi historia ya no tuviera valor. Recuerdo una tarde en particular cuando el sol se filtraba por las ventanas del comedor y las sombras se alargaban sobre el piso. Estaba sentada frente a un plato de sopa fría que apenas probé. Una compañera del asilo, una mujer de cabello blanco como la nieve, me preguntó si tenía hijos. Tragué saliva antes de responder. «Sí, tengo 2», dije. Ella sonrió
y me preguntó si vendrían ese día. No supe qué contestar. Solo bajé la mirada y le dije, tal vez, pero por dentro sabía que no vendrían, que nunca vendrían. Esa mentira me quemó la lengua, pero me protegió de la compasión en los ojos de los demás. Prefería cargar con mi dolor en silencio antes que convertirme en un espectáculo de lástima. Pero cada noche, cuando apagaban las luces y quedaba sola con mis pensamientos, las lágrimas corrían libres. Lloraba por lo que había perdido, por la familia que ya no me pertenecía, por el amor que se había transformado en abandono. No era la muerte lo que me aterraba, sino la forma en que la vida me estaba despojando de todo lo que había construido. Cada día me sentía menos madre, menos mujer, menos persona, como si de verdad me hubieran reducido a un estorbo, a un mueble olvidado en un rincón. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo dentro de mí empezó a encenderse. Una chispa pequeña, casi invisible pero persistente. No era rencor todavía, pero sí una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Realmente iban a salirse con la suya? ¿De verdad terminaría mi vida aquí, consumida por la soledad y el desprecio, mientras ellos seguían disfrutando de todo lo que yo había puesto en sus manos? No tenía las respuestas entonces, solo sabía que el abandono había abierto una herida que no cerraría fácilmente, y que esa herida, tarde o temprano, reclamaría justicia. Cuando cierro los ojos y pienso en mi vida, no puedo evitar recordar que todo comenzó con sueños sencillos. Yo nunca quise riquezas ni lujos, solo deseaba tener una familia unida, un hogar donde el amor fuera suficiente para llenar cada rincón. Me casé joven, demasiado joven tal vez, con un hombre trabajador que me enseñó que las batallas de la vida se peleaban codo a codo. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente y sobre todo, teníamos la ilusión de que el sacrificio valdría la pena. Mi esposo murió demasiado pronto. Un infarto se lo llevó cuando mis hijos todavía eran pequeños. Yo sentí que el mundo se me desmoronaba, pero no podía darme el lujo de quedarme en el suelo. Así que me levanté con el peso del dolor sobre los hombros y trabajé el doble, el triple, si era necesario. Lavé ropa ajena, limpié casas, vendí tamales en las esquinas y hasta cosí uniformes escolares de madrugada. Mis manos se agrietaron, mis rodillas se cansaron, pero jamás dejé que a mis hijos les faltara un plato de comida o un par de zapatos. Recuerdo que, en medio de tanto cansancio, había momentos que me daban fuerzas, como cuando llegaba a casa y veía a mis pequeños dormir abrazados con la inocencia pintada en el rostro, o cuando corrían a mostrarme un dibujo hecho en la escuela y me decían que era para mí. Yo los miraba y pensaba, vale la pena, todo vale la pena. Con el paso de los años logré levantar una casita propia. No era grande, pero cada ladrillo tenía mi sudor y cada pared guardaba una historia. Allí celebramos cumpleaños con pasteles modestos y velas torcidas, pero las risas llenaban la sala como si fuera un palacio. Me esmeraba por enseñarles valores, por recordarles que la familia era lo más importante, que debíamos cuidarnos unos a otros porque afuera el mundo era cruel. Ellos me escuchaban, o al menos eso parecía. Mi hijo mayor, el mismo que después me llevaría al asilo, era un niño callado, siempre curioso, con ojos grandes que parecían tragarse todo lo que miraban. Yo soñaba con verlo convertirse en un buen hombre, responsable y noble, y en parte lo logró. Estudió, trabajó, se casó, pero con el tiempo noté que en su carácter apareció una dureza que antes no estaba, una frialdad que me costaba reconocer. Al principio pensé que era la vida adulta, las preocupaciones, el peso de mantener a una familia, pero con los años entendí que también había algo de egoísmo creciendo en él, algo que yo no quise ver a tiempo. Mi hija, en cambio, siempre fue más cercana a mí. Era alegre, espontánea, me acompañaba en las tareas del hogar, me hacía compañía en las tardes largas, pero al casarse se alejó poco a poco, absorbida por las exigencias de su esposo, un hombre orgulloso que nunca me tuvo aprecio. Recuerdo una vez, en una reunión familiar, cuando yo quise opinar sobre la educación de uno de mis nietos y él, con una sonrisa irónica, me dijo: «Suegra, gracias, pero en esta casa decidimos nosotros». Me lo dijo frente a todos, y aunque me dolió, fingí reír para no armar un problema. Desde ese día supe que mi palabra ya no tenía valor en su mesa. Las nueras,
las nueras. Una de ellas siempre me trató con cortesía fingida, con sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Se ofrecía a ayudarme, pero al mismo tiempo dejaba caer comentarios que me hacían sentir pequeña. Doña, ya no se canse en la cocina. Esas recetas viejas ya no le gustan a los chicos. O, mire, suegra, ¿por qué no se toma un descanso y deja que nosotros decidamos qué hacer con la casa? Palabras suaves, disfrazadas de cuidado, pero que escondían la intención de apartarme poco a poco de todo. Y aún así, yo seguía dando. Les presté dinero cuando lo necesitaron, aunque para mí significara quedarme con lo justo. Ayudé a pagar estudios, bodas, tratamientos médicos. Vendí algunas de mis pocas joyas para que mis nietos tuvieran uniformes nuevos al inicio de cada año escolar. Nunca pedí que me devolvieran nada. Mi único deseo era verlos felices, verlos crecer con oportunidades que yo nunca tuve. Decía siempre que la mejor herencia no era el dinero, sino la unión de la familia. ¡Qué ironía! Con mis nietos sentí una nueva chispa de vida. Cuando llegaban a visitarme, mi casa se llenaba otra vez de risas, de juguetes en el piso, de abrazos pegajosos de dulces derretidos en las manos. Me gustaba hornear galletas con ellos, enseñarles canciones antiguas, contarles cuentos antes de dormir. Eran mis tesoros más puros, pero con el tiempo, las visitas se hicieron más escasas. Sus padres encontraban excusas. Es que tienen tarea, es que están ocupados, es que el tráfico es terrible. Y de pronto pasaban semanas, luego meses, sin que escuchara sus voces. Yo me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecían y tenían su propia vida, pero dentro de mí había una punzada que no me dejaba tranquila. Recordaba cómo yo había hecho lo imposible para que a mis hijos nunca les faltara mi compañía, incluso trabajando horas extras. Siempre encontraba el tiempo para leerles un cuento, para escucharlos, para abrazarlos, y ahora ellos no podían regalarme ni una tarde al mes. El primer golpe fuerte lo recibí cuando empecé a enfermarme. Las rodillas ya no me respondían igual, la vista se me nublaba, y a veces el corazón me daba sustos con palpitaciones extrañas. Pedí ayuda, no en dinero, sino en compañía, en un brazo que me sostuviera para ir al médico. Mi hija decía que no podía, porque su esposo no la dejaba faltar al trabajo. Mi hijo me respondía con evasivas. Luego te llevo, mamá, estoy ocupado. Pasaban los días y yo terminaba yendo sola, arrastrando mis pies hasta la clínica, sintiendo que poco a poco me iba apagando sin que a nadie le importara. Aún así, me aferraba a la esperanza. Pensaba que tal vez solo era una etapa, que cuando vieran mi fragilidad, volverían a ser los hijos que un día me prometieron cuidarme siempre. Pero me equivoqué. En lugar de acercarse, se alejaron más. Y lo que vino después fue la decisión más cruel: llevarme al asilo. No fue de un día para otro. Ahora lo entiendo. Fue un proceso lento, como una telaraña que me envolvía sin darme cuenta. Primero me convencieron de repartir en vida lo que tenía, para que nada se perdiera en pleitos después. Luego, me hicieron sentir que estorbaba en sus casas. Y finalmente, me depositaron en aquel lugar como si yo fuera un mueble viejo. Yo sigo preguntándome en qué momento cambiaron tanto. ¿Cuándo dejó de importarles la mujer que los levantó con las manos agrietadas y el corazón desgastado? ¿Cuándo se les olvidó que yo fui madre y padre a la vez? Que renuncié a tantas cosas para que ellos pudieran tener una vida mejor. Tal vez no haya respuesta, o tal vez la respuesta duela más de lo que quiero aceptar. Lo cierto es que, después de todo lo que entregué, me dejaron sola, pero en ese silencio amargo, también comprendí algo. La vida aún tenía reservadas lecciones para mí, y lo que vendría, aunque todavía no lo sabía, sería mucho peor de lo que había imaginado. Al principio, después de que me llevaron al asilo, traté de convencerme de que las cosas no eran tan malas. Es solo por un tiempo, me repetía cada mañana, como si al decirlo pudiera darle un aire de verdad. Me aferraba a las pequeñas visitas que, en mis ilusiones, todavía esperaba recibir. Imaginaba a mis nietos entrando por la puerta con sus risas escandalosas corriendo a abrazarme. Pensaba que quizá mi hijo vendría un domingo con un pastel bajo el brazo, como lo hacía antes, o que mi hija se sentaría conmigo para contarme cómo le iba en el trabajo. Me aferraba a esos pensamientos como quien se agarra a un tronco en medio del mar. Algunas veces en las primeras semanas ellos aparecieron,
No juntos, claro está, sino en momentos separados. Recuerdo una tarde de sábado en que mi hijo llegó con su esposa y los niños. El comedor del asilo olía a sopa de verduras y a café recién colado, y yo corrí, lo más que pude con mis rodillas cansadas, a arreglarme el cabello frente al espejo antes de salir a recibirlos. Mi corazón latía fuerte, casi como cuando una adolescente espera a su primer amor. Me sentí viva al verlos entrar, al escuchar a mis nietos gritar, ¡Abuelita! Los abracé con todas mis fuerzas, como si en esos segundos pudiera recuperar los meses de silencio. Pero no tardaron en llegar las primeras grietas. Mientras los niños jugaban con una pelota de goma en el pasillo, mi nuera me miró alrededor y dijo, en voz baja, pero lo bastante fuerte para que yo escuchara, «Bueno, al menos aquí tiene compañía, ¿no? Ya en la casa no sabíamos dónde acomodarla». Fingí no entender. Sonreí como si nada, pero por dentro esas palabras me calaron hondo. Acomodarme, como si fuera un mueble que estorba. El almuerzo ese día fue sencillo. Arroz con pollo que había preparado la cocina del lugar. Yo insistí en que se quedaran a comer conmigo y aceptaron. Mientras servían los platos, uno de mis nietos me preguntó inocentemente, «Abuelita, ¿por qué vives aquí y no en la casa grande?» Me quedé helada. Busqué la mirada de mi hijo esperando que me ayudara a responder, pero él simplemente se encogió de hombros y dijo, «Porque aquí está mejor cuidada», y cambió de tema. El niño, sin malicia, insistió, «Pero mamá dijo que ocupabas mucho espacio». La frase me atravesó como un cuchillo. Me reí nerviosamente y acaricié el cabello del pequeño para que no notara mi dolor, pero el silencio incómodo en la mesa lo dijo todo. Otro domingo me visitó mi hija. Llegó apresurada, con el teléfono en la mano y una bolsa de pan dulce que dejó sobre la mesa. Apenas se sentó, empezó a hablar de sus problemas económicos, de las cuotas del colegio de sus hijos, de las deudas que no terminaban nunca. Yo escuchaba en silencio, tratando de ofrecerle consuelo, pero en un momento me miró fijamente y dijo, «Mamá, si tan solo hubieras administrado mejor lo que tenías, ahora no estarías aquí y tampoco nosotros estaríamos tan apretados». Sentí que me acusaba de todo, como si el esfuerzo de mi vida entera hubiera sido inútil. No me atreví a responderle, solo bajé la mirada hacia mis manos temblorosas. Las rutinas en el asilo se volvieron parte de mi vida. Despertar temprano con el timbre metálico que anunciaba el desayuno, caminar lentamente por el patio, escuchar los rezos de algunos compañeros antes de dormir. Trataba de encontrar normalidad en esas cosas, pero siempre quedaba una sombra de vacío. Sobre todo cuando veía a otros residentes recibiendo visitas frecuentes, con hijos que los llenaban de abrazos, de regalos, de tiempo. Yo sonreía por ellos, pero por dentro sentía un agujero que se agrandaba más cada día. Hubo un día especial que aún me duele recordar. Era el cumpleaños de uno de mis nietos y yo me preparé con ilusión. Me puse mi mejor vestido, ese azul que guardaba para ocasiones importantes, y pedí a la enfermera que me ayudara a peinarme. Estaba convencida de que vendrían a buscarme para llevarme a la fiesta. Pasaron las horas, el sol se fue apagando y nadie llegó. En la televisión del salón común escuché las noticias y, entre comerciales, vi fotos en redes sociales de otros niños celebrando sus fiestas. Yo imaginaba la de mi nieto, globos, pastel, velas, y yo no estaba ahí. Nadie se acordó de invitarme. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé llorando en silencio, apretando contra el pecho una foto vieja donde aparecíamos todos juntos. Las humillaciones no siempre eran directas. A veces eran silencios, miradas esquivas, llamadas que nunca se devolvían. Otras veces eran frases disfrazadas de cariño. «Mamá, no te preocupes, aquí estás mejor que con nosotros, de verdad», como si me hubieran hecho un favor al arrancarme de mi propia casa. O «No te esfuerces, ya no estás para esas cosas», cuando intentaba ayudar con algo tan simple como servir agua en la mesa. Poco a poco comencé a sentir que mi voz se apagaba, que ya no tenía lugar en las conversaciones, que me habían relegado a un rincón invisible. Los niños, sin mala intención, repetían lo que escuchaban en casa. Una vez, mi nieta me dijo, mientras jugaba con mis manos arrugadas, «Mi mamá dice que tus manos parecen de abuelita bruja». Se rió inocente, sin saber que esas palabras me atravesaban el alma. Yo sonreí para no preocuparla, pero después, en la soledad de mi habitación,
Miré mis manos durante largos minutos. Recordé cómo esas mismas manos habían lavado ropa bajo el sol ardiente, cómo habían acariciado frente a la fiebre, cómo habían cocinado cientos de platos para alimentar a los que ahora me despreciaban. Y me pregunté si de verdad había quedado reducida a esa imagen grotesca que repetían sin pensar. Lo más duro era la sensación de que, aunque todavía estaba viva, ya me trataban como si hubiera dejado de existir. No preguntaban mi opinión sobre nada, no compartían conmigo sus planes, no me hacían partícipe de su vida. Todo lo que había sido importante para mí parecía borrado, como si nunca hubiera ocurrido. Y lo poco que aún tenía, mis recuerdos, mi voz, mi cariño, era ignorado. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar algo extraño. Al principio pensé que eran simples descuidos, malentendidos, pero cada vez se repetían más. Comentarios sobre dinero, conversaciones en las que yo aparecía solo como un estorbo, insinuaciones de que ya no me quedaba mucho tiempo, frases como, cuando ya no estés, mamá, todo será más fácil de repartir, dichas entre risas como si fueran bromas. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra quedaba grabada en mi corazón. Fue entonces cuando comprendí que tal vez lo que yo creía pequeñas faltas de respeto eran en realidad señales de algo más profundo, algo que se estaba gestando detrás de sonrisas forzadas y visitas contadas. No lo entendía del todo en ese momento, pero dentro de mí empecé a sentir un miedo extraño, un presentimiento oscuro que me decía que lo peor aún estaba por venir. Yo solía pensar que lo peor ya había pasado, que después de ser llevada al asilo no quedaba mucho más que pudieran hacerme. Pero estaba equivocada. Lo que al principio eran pequeñas frases al pasar, silencios cargados de indiferencia o comentarios disfrazados de bromas, pronto comenzaron a transformarse en humillaciones abiertas, sin pudor y sin disimulo. Ya no se trataba solo de sentirme excluida en silencio. Ahora me hacían sentir que no valía nada frente a cualquiera, incluso delante de extraños. Recuerdo una tarde en que mi hijo me llevó a una reunión familiar en su casa. Yo me emocioné tanto que pasé la noche anterior sin dormir, pensando qué vestido usar, repasando en mi mente las historias que quería contarles a mis nietos. Llevaba conmigo una cajita de galletas que había comprado en la tiendita del asilo, con el poco dinero que me quedaba, convencida de que a los niños les encantaría. Al llegar, la casa estaba llena de risas y música. El olor a carne asada impregnaba el aire, y por un momento me sentí parte de algo otra vez. Pero esa ilusión se rompió cuando, al sacar mi cajita de galletas y ponerla en la mesa, mi nuera me miró y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Ay, suegra, no se preocupe, ya nadie come esas cosas baratas. Aquí estamos bien servidos». Las carcajadas de algunos invitados llenaron la sala, y yo, con las manos temblorosas, volví a guardar la cajita en mi bolso. Fingí sonreír, pero por dentro sentía que me ardía la cara de vergüenza. Mis nietos, confundidos, me miraron sin entender, y uno de ellos incluso preguntó: «¿Por qué mamá se ríe de lo que trae la abuela?». Nadie respondió. Solo hubo un silencio incómodo que me aplastó. Otro día, en una conversación sobre el futuro de la casa, que yo misma había levantado con años de sacrificio, escuché a mi hijo decir, con un tono tan natural que parecía practicarlo: «Pues ya lo hablamos con mi esposa, lo mejor sería venderla. Al fin y al cabo, mi mamá ya no vive allí y no la necesita». Yo estaba presente, sentada en una esquina del comedor como si fuera un mueble más. No pude contenerme y pregunté con voz temblorosa: «¿Y qué pasará con mis recuerdos? ¿Con el esfuerzo de toda mi vida?». Mi nuera soltó una risita sarcástica y dijo: «Recuerdos no pagan cuentas, doña. Mejor piense en el futuro de sus nietos, ellos sí lo van a aprovechar». Mi hijo no me defendió. No dijo una sola palabra en mi favor. Solo se limitó a mirar su celular como si yo fuera invisible. En ese momento entendí que poco a poco me estaban arrebatando no solo mi casa, sino mi dignidad. La crueldad empezó así a hacerse pública en formas cada vez más hirientes. Una tarde me invitaron a un almuerzo con algunos vecinos de ellos. Yo estaba feliz de ser tomada en cuenta. Me senté en la mesa, tratando de participar en las conversaciones, pero cada vez que abría la boca, mi nuera me interrumpía con frases como: «Ay, suegra, usted no entiende esas cosas, mejor disfrute su sopita», o «No la escuches, mi amor,
Ya sabe que las mamás de antes piensan distinto, pero el mundo cambió. Yo sentía un nudo en la garganta, las manos frías y sudorosas, mientras trataba de fingir que no me dolía, pero me dolía y mucho. Uno de los vecinos, con mirada incómoda, intentó cambiar de tema, y yo me di cuenta de que todos habían sido testigos de cómo me reducían a nada frente a ellos. Lo peor era ver cómo mis propios hijos comenzaban a adoptar esas actitudes. Mi hija, la que solía ser más cariñosa, también empezó a repetirme frases que parecían calcadas de su esposo. Mamá, no gastes en tonterías, ya no estás para tomar decisiones importantes. O, deberías firmar esos papeles de una vez, así dejas todo claro y no habrá pleitos después. Yo apenas entendía de qué papeles hablaban, pero el tono en que me lo decían me hacía sentir como una intrusa en mis propios asuntos. Era como si ya no fuera dueña de nada, ni de mis bienes, ni de mi voz. Un día, mientras me encontraba en la sala del asilo bordando un mantel que quería regalarle a una de mis nietas, recibí la visita de mi hijo. Pensé que venía a pasar tiempo conmigo, pero apenas se sentó. Me puso enfrente unos documentos y me dijo: «Mamá, firma aquí. Es para arreglar lo de la casa y que no haya problemas legales después». Lo miré confundida y le pedí que me explicara. Mi nuera, que lo acompañaba, soltó un suspiro de impaciencia y dijo: «Doña, no complique las cosas. Esto es lo mejor para todos. Usted ya ni vive allí. ¿Para qué quiere seguir con papeles a su nombre?». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la pluma. No firmé. Inventé una excusa diciendo que necesitaba mis lentes. Ellos se miraron entre sí con fastidio, como si yo fuera un obstáculo, no una madre. Los niños también empezaron a repetir lo que escuchaban en casa. Una tarde, mientras jugaban en el patio del asilo, mi nieto mayor me dijo sin mala intención: «Mi papá dice que cuando tú ya no estés, vamos a poder viajar mucho más». Sentí que se me hundía el corazón. Así hablaban de mí en su hogar, como si mi vida fuera solo una molestia que debía desaparecer para que ellos pudieran disfrutar. Abracé al niño con fuerza, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas que él no entendió. Cada vez que ocurrían estas escenas, sentía cómo mi cuerpo reaccionaba, el pecho apretado, la garganta seca, las lágrimas contenidas. Caminaba de regreso a mi cuarto en el asilo con pasos pesados, como si llevara un costal de piedras encima. A veces me miraba al espejo y casi no reconocía a la mujer que estaba allí, la que alguna vez fue fuerte, que luchó sola contra la vida. Ahora parecía una sombra encorvada, con los ojos enrojecidos y el alma desgarrada. La gente alrededor empezaba a notarlo también. Las enfermeras me miraban con compasión y me preguntaban si estaba bien. Yo siempre respondía que sí, que solo estaba cansada, pero en el fondo sabía que lo que me estaba matando no era la vejez ni la soledad, sino la humillación constante. Me dolía más que cualquier enfermedad, más que cualquier herida física. Cada día era un recordatorio de que ya no tenía lugar en el mundo de mis hijos, y lo peor era darme cuenta de que no solo me habían dejado a un lado, sino que estaban dispuestos a pisotearme con tal de obtener lo que quería. La familia que yo había soñado como un refugio se había convertido en una trampa que me apretaba cada vez más fuerte. Esa certeza crecía dentro de mí como un presagio oscuro. Yo sabía que lo que había vivido hasta entonces, por doloroso que fuera, no era todavía el final. Algo en mi interior me decía que la humillación estaba a punto de llegar a un punto más cruel, más insoportable, y aunque no sabía exactamente cómo ni cuándo, lo presentía. Lo peor estaba todavía por venir. Hay momentos que se graban en la memoria con tanto dolor que ni el paso de los días consigue borrarlos. Yo creí haber conocido la humillación en los comentarios hirientes, en las miradas de desprecio y en las risas a mis espaldas. Pero nada me preparó para aquella tarde en que me hicieron sentir que ya no era parte de mi propia familia. Ese día, frente a todos, me arrancaron la poca dignidad que todavía conservaba. Era el cumpleaños de mi hijo mayor. Él había organizado una gran reunión en su casa. Música, comida abundante, globos decorando el patio. Hasta invitaron a vecinos y amigos. Yo supe de la fiesta no porque me lo hubieran dicho directamente, sino porque una de las enfermeras del asilo escuchó a mi nuera hablando por teléfono y luego me lo comentó en voz baja.
Parece que su hijo está organizando algo grande. Mi corazón se aceleró. Esperé la invitación con la ansiedad de una niña, y cuando por fin me llamaron, me aferré a esa pequeña señal como a un milagro. Me puse mi mejor vestido, el mismo que había usado en el bautizo de uno de mis nietos, y llevé conmigo un regalito comprado con mis ahorros, una pluma fina para mi hijo con su nombre grabado. Pensé que le gustaría, que tal vez, al verla, recordaría cuánto lo quise siempre. Llegué temprano, acompañada por un chofer que el asilo contrató. Al entrar, la música me golpeó los oídos y el olor a carne asada me revolvió el estómago. Todos reían, brindaban, se abrazaban. Yo avancé con pasos tímidos hacia la mesa principal, donde él estaba rodeado de amigos. Cuando me vio, se limitó a darme un beso rápido en la mejilla, frío, distante. «Pasa, mamá, siéntate allá», me dijo, señalando una mesa en la esquina, lejos de todos, donde solo había 2 sillas vacías junto a un florero marchito. Sentí que la sangre se me bajaba de golpe. Miré alrededor esperando que alguien, aunque fuera uno de mis nietos, me invitara a sentarme con ellos, pero todos estaban demasiado ocupados en sus conversaciones, en sus copas, en sus risas. Nadie notó mi presencia. Guardé la pluma en mi bolso, porque me dio vergüenza entregarla en ese momento. Me senté en aquella silla dura, fría como piedra, y traté de sonreír. Desde allí observaba cómo mi hijo recibía abrazos, cómo su esposa se pavoneaba sirviendo copas y diciendo: «Somos una familia unida». La ironía me quemaba por dentro. Yo, que había sido el centro de esa familia, ahora era un adorno olvidado en una esquina. El momento más cruel llegó cuando empezó el brindis. Todos se reunieron alrededor de mi hijo. Alguien propuso levantar las copas y decir palabras de cariño. Uno tras otro fueron agradeciéndole, recordando anécdotas, lanzando elogios. Yo me levanté lentamente, con la intención de acercarme, de decir algo, aunque fuera un «te quiero». Pero cuando di el primer paso hacia el grupo, mi nuera me interceptó con una sonrisa falsa y una mano en el hombro. «Suegra, mejor siéntese, no se canse, déjelo. Los jóvenes hablan entre ellos». Su voz era suave, pero sus ojos brillaban con un desprecio que nadie más parecía notar. Me empujó con delicadeza hacia mi silla, como si fuera una niña caprichosa. Y lo peor fue que mi hijo, en vez de defenderme, en vez de decir que yo tenía derecho a hablar, simplemente rió y dijo: «Déjenla, ya está cansada». Todos rieron con él. Yo sentí que me rompía en 1000 pedazos. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No quería darles ese espectáculo. Tragué saliva, apreté las manos sobre mis rodillas y permanecí inmóvil, escuchando cómo celebraban a mi hijo mientras yo me desmoronaba en silencio. Cada palabra de afecto que le dirigían a él era como una bofetada en mi cara, recordándome que a mí ya no me quedaba nada, ni reconocimiento, ni respeto, ni voz. Cuando llegó el pastel, la herida se hizo más grande. Encendieron las velas, cantaron «Feliz cumpleaños» a coro, y mis nietos rodearon a su padre para soplarlas juntos. Yo intenté acercarme para ver mejor, para aplaudir como todos, pero uno de los invitados, sin darse cuenta, me cerró el paso, y nadie se molestó en abrirme espacio. Me quedé detrás, mirando entre cabezas ajenas, apenas alcanzando a ver cómo apagaban las velas mientras yo aplaudía sola, desfasada, invisible. Después sirvieron la comida. Las mesas estaban llenas, pero nadie me llamó. Me acerqué tímidamente a una de ellas y una vecina de mi nuera me miró con condescendencia. «Ay, pobrecita, ¿no tiene dónde sentarse?». Mi nuera, sin un ápice de vergüenza, contestó: «No se preocupe, ella está bien allí en la esquinita». Y todos rieron otra vez. Yo sentí que el aire se me escapaba, que la garganta se me cerraba. Regresé a mi silla solitaria y comí apenas un poco de arroz frío servido de mala gana en un plato de plástico. Cada bocado sabía a ceniza. Quise entregar mi regalo al final, pero cuando busqué a mi hijo, estaba rodeado de amigos, riendo, bailando. No hubo un solo instante en que se acercara a mí. Finalmente, con el corazón encogido, guardé la pluma en el fondo de mi bolso. Esa pluma que llevaba su nombre, pero que parecía no tener ya dueño. Cuando la fiesta terminó, nadie me ofreció llevarme de vuelta al asilo. Me quedé sentada en la sala,
mientras ellos recogían los globos y lavaban los platos, hasta que por fin mi nuera dijo: «Ah, cierto, hay que llamar al taxi para su mamá. No mi hijo, no mis nietos». Ella, con impaciencia, como si quisiera sacarme de allí cuanto antes, subí al auto con pasos pesados, y mientras la puerta se cerraba, sentí que con ella también se cerraba mi lugar en la familia. Esa noche, en la soledad de mi cuarto en el asilo, abrí mi bolso y saqué la pluma. La sostuve entre las manos y las lágrimas que había contenido todo el día brotaron sin control. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, con el pecho ardiendo y los ojos hinchados. Me sentí rota, completamente rota. No era solo que me hubieran apartado de la fiesta de mi hijo, era que me habían arrancado la dignidad frente a todos. Me habían mostrado que para ellos yo ya no era nada más que una carga incómoda. En ese momento supe que había tocado fondo. Había perdido mi casa, mi voz, mi lugar en la mesa y ahora hasta el respeto básico frente a extraños. Me quedé mirando el techo oscuro, preguntándome en qué momento pasé de ser la madre que lo daba todo a ser la sombra que nadie quiere cerca. No encontré respuesta, solo silencio. Un silencio tan profundo que me hizo sentir que ya estaba muerta en vida. Y lo peor era que, dentro de mí, una voz susurraba que todavía faltaba más por sufrir. Esa noche después de la fiesta, cuando regresé al asilo con la pluma todavía guardada en mi bolso, sentí que algo dentro de mí se había quebrado. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, como si cada lágrima arrancara un pedazo de mi alma. Me repetía una y otra vez que ya no tenía sentido seguir, que para mi familia yo estaba muerta en vida. El dolor era tan profundo que me costaba respirar. Miraba el techo de mi habitación oscura y pensaba: ¿para qué seguir luchando si ya no hay nadie que me vea, que me escuche, que me necesite? Durante varios días caminé por los pasillos del asilo como un fantasma. Apenas hablaba con nadie, apenas comía. Los demás residentes me miraban con compasión y las enfermeras intentaban animarme con palabras dulces, pero nada lograba arrancarme de aquel pozo de tristeza. Me sentía un estorbo no solo para mis hijos, sino para el mundo entero. Pensaba en mi esposo, en cómo me habría sostenido en este momento, y me dolía más su ausencia que nunca. Una tarde, mientras observaba el jardín del asilo, recordé algo que me estremeció. Mi esposo solía decirme: no importa cuántas veces la vida te tumbe, mientras respires siempre puedes levantarte. Yo había olvidado esa frase, enterrada bajo capas de dolor y humillación, pero ese día resonó en mi mente como una campana. Cerré los ojos y lo imaginé a mi lado, con su voz firme, con sus manos callosas que tanto trabajaron por nosotros. Y entonces, entre el nudo de la tristeza, sentí una chispa mínima, una chispa que me decía que quizá aún no estaba todo perdido. Empecé a pensar en mi vida, en todo lo que había dado. No solo eran recuerdos, eran sacrificios concretos, esfuerzos reales. Yo había sido quien construyó esa casa ladrillo a ladrillo, quien levantó a mis hijos sola, quien pagó sus estudios, sus bodas, sus comienzos. Ellos no tenían derecho a borrarme así de la historia, a usarme como un nombre incómodo en documentos que querían firmar a escondidas. De pronto comprendí que yo no era tan insignificante como me hacían sentir, que detrás de mi silencio había más fuerza de la que ellos sospechaban. Esa misma semana, mientras ordenaba mi cajón en el cuarto del asilo, encontré una carpeta vieja que había guardado casi por costumbre. Dentro estaban algunos papeles amarillentos, recibos de la casa, una copia de un testamento que mi esposo había dejado muchos años atrás, e incluso cartas de un abogado con el que yo había hablado cuando era más joven, en aquellos días en que temía que la vida me arrebatara todo. No entendí bien por qué lo había guardado con tanto cuidado, pero al tenerlo en mis manos sentí que esos papeles tenían un peso distinto, como si fueran más importantes de lo que yo misma había recordado. No los leí del todo en ese momento. Apenas hojeé algunas páginas y volví a guardarlos, pero la simple idea de que existieran me dio un extraño consuelo. También recordé pequeñas frases que mis hijos habían dicho sin saber que yo las escuchaba. Comentarios sobre asegurar la herencia, sobre que no quedara nada enredado en papeles. Yo siempre fingí no oír, pero ahora en la soledad empecé a hilar las palabras.
a darme cuenta de que ellos pensaban que yo ya no tenía nada bajo control, que creían que yo era solo una firma débil, una voluntad agotada. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí con amargura, porque yo sabía que no todo estaba en sus manos, aunque ellos no lo supieran. Mientras tanto, seguían tratándome con la misma indiferencia. Me visitaban de vez en cuando, siempre con prisa, siempre hablando más entre ellos que conmigo. A veces me pedían que firmara papeles sin explicarme nada. Yo fingía torpeza. Decía que había olvidado mis lentes o que estaba muy cansada. Ellos resoplaban, molestos, convencidos de que era solo una anciana despistada. Pero detrás de ese disfraz de debilidad, yo escuchaba, observaba, recordaba cada gesto. Y mientras más me menospreciaban, más claro tenía que no debía rendirme. Hubo una noche en particular que marcó un cambio en mí. Soñé con mi esposo. En el sueño lo veía sentado en nuestra sala, con la lámpara vieja encendida y el ruido de la radio de fondo. Me miraba con ternura y me decía: no olvides quién eres, no olvides lo que vales, no dejes que ellos te arranquen lo que construimos juntos. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran solo de tristeza, eran también de determinación. Sentí que, de algún modo, él me estaba recordando que aún tenía cartas por jugar, que no estaba tan vencida como parecía. Desde ese día comencé a mirar todo con otros ojos. Escuchaba a mis hijos hablar de dinero, de propiedades, de futuros viajes, y mientras tanto yo asentía en silencio, como si no entendiera nada, pero por dentro empezaba a ordenar mis pensamientos, a repasar mentalmente qué tenía, qué recordaba, qué podía significar algo. Me di cuenta de que, aunque ellos me habían despojado de mi casa físicamente, había cosas que aún estaban bajo mi nombre, detalles que ellos pasaban por alto porque creían que yo era demasiado frágil para recordar. Cada día me repetía en silencio: no estoy tan acabada como ellos creen. Y esa frase se volvió mi escudo contra las miradas de desprecio, contra las risas apagadas, contra la indiferencia que me rodeaba. Aún me dolía el abandono, aún lloraba en las noches, pero entre lágrima y lágrima empezaba a crecer una semilla de fuerza que no había sentido en mucho tiempo. No voy a mentir, todavía me sentía rota, todavía me dolía ver cómo mis nietos repetían frases crueles sin saberlo. Todavía me quemaba la indiferencia de mis hijos, pero junto a ese dolor ahora había algo nuevo, algo que parecía susurrarme al oído que no todo estaba perdido, que tal vez el destino aún tenía guardada una oportunidad para mí. Una mañana, mientras caminaba por el patio del asilo y el sol tibio acariciaba mi rostro, me detuve a observar un árbol grande, lleno de hojas verdes. Me quedé pensando en sus raíces, invisibles bajo la tierra, sosteniendo todo ese peso sin que nadie las viera. Yo me sentí como ese árbol, marchito en la superficie, pero con raíces escondidas que todavía tenían fuerza. Y comprendí que, aunque ellos creyeran que yo estaba derrotada, aún quedaba algo dentro de mí que podía sostenerme. No sé si fue intuición o simple instinto de supervivencia, pero en ese momento supe que debía guardar silencio, fingir debilidad, aparentar resignación, que cuanto menos esperaran de mí, más fácil sería sorprenderlos después. No revelé mis pensamientos, no comenté nada de los papeles ni de los recuerdos que habían vuelto a mi mente. Seguí sonriendo débilmente, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí ya no era la misma, porque aunque ellos no lo supieran, en mi corazón ya había comenzado a germinar una idea, y esa idea, tarde o temprano, les demostraría que nunca debieron darme por muerta. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero en mi caso, después de la tormenta llegó algo distinto, un silencio cargado de determinación. Ya no lloraba como antes. Claro, las lágrimas todavía aparecían de vez en cuando, sobre todo en las noches, pero no eran las mismas lágrimas desesperadas, de derrota absoluta. Eran lágrimas que limpiaban, que al caer me dejaban más ligera, como si cada una se llevara un poco de la debilidad que ellos pensaban que era todo lo que quedaba de mí. Algo dentro de mí había cambiado. No sé exactamente cuándo ocurrió. Tal vez fue aquella noche en que soñé con mi esposo, recordándome que no dejara que me arrebataran lo que construimos juntos. Tal vez fue al encontrar los documentos olvidados en el cajón,
o al escuchar por enésima vez a mi nuera llamarme carga inútil sin que nadie la corrigiera. Lo cierto es que una mañana desperté y me descubrí pensando diferente. Ya no me repetía "no valgo nada", sino "ellos no saben lo que yo sé". Y esa simple frase se convirtió en un faro dentro de mí. Comencé a observar más y a hablar menos. Ellos creían que mi silencio era resignación, pero en realidad era estrategia. Cada palabra que soltaba mi hijo, cada comentario disfrazado de broma de mi nuera, cada gesto impaciente de mi hija, yo lo registraba todo en mi memoria como piezas de un rompecabezas que tarde o temprano iba a armar. Y mientras ellos seguían viéndome como una anciana frágil que se perdía entre suspiros, yo iba tejiendo, en silencio, un plan que solo mi corazón conocía. Una tarde, aproveché que el asilo organizaba salidas para los residentes y pedí ir al centro de la ciudad. Nadie sospechó nada. Me bajé con el grupo frente a una iglesia, pero en lugar de entrar, caminé con paso lento hasta una oficina que recordaba bien, la de un abogado que había conocido hacía muchos años, cuando mi esposo todavía vivía. El edificio estaba viejo, las paredes descascaradas, pero al entrar, sentí una seguridad extraña, como si hubiese regresado a un lugar donde mi voz aún importaba. No le conté todo en ese momento. Apenas le dije que quería revisar unos papeles de la casa, que necesitaba entender mejor lo que estaba firmado a mi nombre. Él me miró con curiosidad, quizás sorprendido de que una mujer de mi edad tuviera aún la lucidez de preocuparse por esos detalles. Me prometió revisar lo que le llevara, y yo regresé al asilo con una calma que no sentía en años. Esa noche abrí de nuevo la carpeta que guardaba en mi cajón. Con manos temblorosas fui pasando las páginas, escrituras, recibos, una copia del testamento de mi esposo, incluso un poder notarial que él me había dejado antes de morir. Había olvidado tantas cosas, o quizá las había querido olvidar en medio de la vorágine de la vida, pero al tenerlos de nuevo entre mis manos, recordé claramente sus palabras. Siempre protege lo tuyo, porque lo que es tuyo será también lo de tus hijos, si lo saben valorar. Cerré los ojos y lo escuché como si estuviera junto a mí, y esa voz me dio fuerzas. Mientras tanto, mi familia seguía mostrándome su peor cara. En una visita reciente, mi nuera comentó frente a mis nietos: "Ya pronto resolveremos lo de la casa, porque la abuela ya no entiende de esas cosas". Mi hijo asintió, y mis nietos repitieron como loros: "Sí, la abuela ya no entiende". Yo sonreí, fingiendo distracción, como si no comprendiera de qué hablaban. Pero dentro de mí, una parte vibraba con energía, porque sabía que cada palabra de ellos era una confirmación. No sospechaban nada. Me creían débil, ignorante, vencida, y esa era mi ventaja. Empecé a cuidar mi apariencia de derrota. Caminaba despacio, suspiraba como si el mundo me pesara, fingía olvidar cosas sencillas para reforzar la idea de que mi mente ya no estaba clara. Y ellos, ingenuos, se lo creían todo. Pensaban que podían manipularme fácilmente, que no tardarían en arrancarme la firma que tanto deseaban. Lo que no sabían es que cada noche, en la soledad de mi cuarto, yo repasaba mis recuerdos, ordenaba mis papeles y planeaba cada paso. El dolor se había convertido en combustible. Había días en que dudaba, no lo niego. Me miraba al espejo y veía mis manos arrugadas, mi espalda encorvada, mi cabello blanco. Me preguntaba si de verdad tenía fuerzas para enfrentar a mis propios hijos, y entonces me recordaba a mí misma trabajando hasta la madrugada para pagar sus estudios, lavando ropa ajena bajo el sol ardiente, cosiendo uniformes escolares con los dedos sangrantes. Esa mujer, la que nunca se rindió, seguía siendo yo, y si había resistido tanto antes, podía resistir ahora. También me reconfortaba pensar en mis nietos. Ellos, aunque repitieran frases crueles que escuchaban en casa, seguían siendo inocentes. No tenían la culpa de la ambición de sus padres. Y yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que debía dejarles una lección. No un castigo, no un vacío, sino una verdad que algún día comprendieran: que la dignidad no se negocia, que la familia no se traiciona sin consecuencias. Cada pequeño gesto se volvió parte de mi preparación. Guardaba notas en un cuaderno que escondía bajo mi almohada, escribía recuerdos y detalles que podían parecer insignificantes, pero que yo sabía que,
llegado el momento, serían importantes. Me aferraba a cada palabra de mi esposo, que aún resonaba en mi memoria, a cada promesa que alguna vez me hice a mí misma de no dejar que me pisotearan. Y poco a poco, lo que había comenzado como una chispa se convirtió en una llama silenciosa, ardiente, que me mantenía en pie. Ellos no notaban nada, seguían creyendo que podían decidir mi destino. Me llevaban papeles, me hablaban con condescendencia, me decían que lo mejor era dejar todo en orden antes de que ya no entendiera nada. Yo asentía, les daba la razón y hasta fingía cansarme en medio de la conversación para cortar el tema. Y ellos se iban convencidos de que pronto obtendrían lo que querían. Pero yo, apenas cerraban la puerta, sonreía con una mezcla de tristeza y fuerza, sabiendo que mi momento se acercaba. Una tarde, mientras doblaba lentamente el mantel que había estado bordando durante meses, me descubrí tarareando una canción vieja, de esas que cantaba cuando mis hijos eran pequeños. Me di cuenta de que ya no sentía el mismo peso en el pecho. El dolor seguía allí, pero estaba acompañado de algo nuevo, esperanza, una esperanza distinta, no ingenua como antes, sino firme, nacida de la certeza de que yo aún tenía voz, aunque ellos se negaran a escucharla. No sé cuánto tiempo más tendré en esta vida, pero sí sé que mientras respire, no permitiré que me arrebaten la dignidad. Ellos creen que me han derrotado, ellos piensan que ya no queda nada de mí, pero están equivocados, porque aunque mis pasos sean lentos y mis manos tiemblen, dentro de mí late una fuerza que no han sabido ver. Y muy pronto, cuando menos lo esperen, descubrirán que la mujer a la que dieron por muerta todavía tiene mucho que decir. El día llegó más rápido de lo que ellos podían imaginar. Yo había guardado silencio tanto tiempo que pensaban que ya no tenía voz, que me había convertido en una sombra dócil de la que podían burlarse sin temor a consecuencias. Pero lo que no sabían era que cada lágrima que derramé se había convertido en una piedra, y con cada piedra yo estaba construyendo la fortaleza que me sostendría en el momento justo. Ese momento llegó una mañana en la que el aire parecía distinto, como si el universo mismo se hubiera cansado de ser testigo de mi humillación. Ellos habían organizado una reunión en la sala principal de la casa, mi casa, la misma de la que me habían querido expulsar con palabras llenas de veneno. Había nietos, nueras y hasta algunos vecinos que, curiosos, se habían acercado porque corrían rumores de que yo iba a cederles todo de manera oficial. Mis hijos, con sus trajes impecables y sonrisas de triunfo, se paseaban por el lugar como dueños de un botín recién conquistado. Yo los observaba en silencio, con un vestido sencillo, el mismo que tantas veces habían criticado por parecer anticuado. No sabían que detrás de mis manos temblorosas guardaba un secreto que cambiaría todo. Cuando el abogado llegó, vi cómo la seguridad en sus rostros se afianzaba. Ellos creían que era su aliado, que yo había ido a firmar mi rendición. Me ofrecieron una silla en la cabecera, pero lo hicieron con ese gesto sarcástico que se da a quien ya no cuenta. Me senté, respiré profundo y sentí en mis bolsillos los documentos que había protegido como quien cuida una reliquia sagrada. Mis dedos se aferraban a ellos como si fueran vida misma. El abogado empezó a leer lo que mis hijos habían preparado, un documento que, según ellos, dejaría todo en sus manos: la casa, el terreno, las cuentas. Me miraban esperando ver mi sumisión, mi asentimiento cansado. Pero cuando me pidió que firmara, yo me levanté despacio, apoyándome en la mesa, y extendí mi propia carpeta, aquella que había permanecido oculta en un cajón secreto que ni ellos ni nadie había sospechado. Antes de firmar cualquier cosa, dije con voz tranquila pero firme: quiero que todos escuchen lo que realmente dice la ley y lo que dicta la verdad. El silencio fue tan pesado que pude sentir cómo se helaba el aire. Mis hijos intentaron interrumpirme, pero levanté la mano y por primera vez en años me callaron obedeciendo, como si recordaran que yo no era cualquier mujer. Yo era su madre. Abrí la carpeta y deslicé sobre la mesa las escrituras originales de la casa, las que mi esposo y yo habíamos registrado con un notario mucho antes de que ellos pensaran en reclamar lo que nunca les perteneció. Esta casa no es de ustedes, continué, mirando a cada uno a los ojos. Fue un regalo que tu padre y yo construimos con sacrificios
y yo soy la única propietaria reconocida. Aquí están los sellos, las firmas y los testigos. Nadie puede arrebatármela. El abogado tomó los documentos y los revisó con atención. Su rostro, que antes estaba neutro, se iluminó con sorpresa y respeto. Ella tiene razón, anunció en voz clara para que todos escucharan. Legalmente esta propiedad le pertenece íntegramente. Nadie más tiene derecho sobre ella. La sala estalló en murmullos. Mis hijos palidecieron. Mi nuera, la que siempre me miraba con desprecio, bajó la vista por primera vez. No podían creerlo. Ellos comenzaron a gritar, a negar, a buscar excusas. Eso debe ser un error. Esas escrituras son antiguas. No tienen validez, exclamó uno. Otro, con la voz quebrada por la rabia, me señaló diciendo: nos mentiste, nos engañaste. ¿Cómo pudiste? Yo los miraba sin rencor, pero con una calma que los desarmaba. Yo no mentí, solo guardé silencio. Ustedes fueron los que me quisieron borrar, los que me trataron como un estorbo. Y mientras me despreciaban, yo cuidaba lo que era mío. El abogado explicó que no solo eran válidas, sino que además había un testamento registrado en el que mi difunto esposo había dejado estipulado que si algún día nuestros hijos intentaban despojarme, el patrimonio debía permanecer bajo mi control exclusivo hasta el día de mi muerte. Ese documento, olvidado en un archivo que nadie había revisado, era mi escudo final. Cuando lo escucharon, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo el teatro de superioridad que habían montado se derrumbó en segundos. Algunos vecinos, testigos involuntarios de la escena, me miraban con ojos brillantes, como si fueran partícipes de una justicia largamente esperada. Yo sentí que mi espalda se enderezaba, que mi voz ya no temblaba. Por dentro lloraba otra vez, pero ya no de tristeza, sino de alivio. Cada humillación, cada noche de insomnio, cada insulto, todo se transformaba en fuerza. Mis hijos, en cambio, parecían niños desnudos ante el mundo. Intentaron gritarle al abogado, amenazarme con abandonarme, incluso llorar fingidamente para que los demás creyeran que eran víctimas. Pero nadie los creía. La verdad estaba escrita, sellada, firmada. Y ahí, frente a todos, comprendieron que la que parecía frágil era la más fuerte de todos. No levanté la voz. No necesité venganza ruidosa ni escenas teatrales. Solo hablé con la serenidad que me daba saber que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Yo no buscaba humillarlos, dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Solo quería que recordaran quién soy. Soy su madre, la mujer que les dio todo, incluso cuando no lo merecían. Y aún así, intentaron arrebatarme lo único que me quedaba, pero no pudieron. Porque esta vez no estaba sola, estaba con la verdad. El silencio que siguió fue eterno. Mis hijos no pudieron sostener mi mirada. Algunos se retiraron de la sala con pasos pesados. Otros se quedaron paralizados, incapaces de aceptar la derrota. Yo, en cambio, sentí que mis pies flotaban, como si al fin me hubiera liberado de una carga insoportable. Ese día, el poder cambió de manos. No fueron sus gritos, ni su desprecio, ni sus planes lo que dictó el destino. Fue mi dignidad, mi paciencia y esa semilla de fuerza que nunca lograron arrancarme. La justicia había comenzado a brillar y ellos, que se creían vencedores, se dieron cuenta demasiado tarde de que el verdadero triunfo estaba de mi lado. Y mientras la sala se vaciaba de su arrogancia, yo me quedé en pie, con los documentos firmes en mis manos, sabiendo que lo que estaba por venir sería aún más revelador, porque la batalla no había terminado, apenas estaba comenzando. Nunca olvidaré el silencio que reinó después de aquella revelación. Fue un silencio espeso, incómodo, cargado de miradas que evitaban encontrarse. Yo estaba sentada en el centro de la sala, con los documentos aún sobre la mesa, como si fueran una espada luminosa que acababa de cortar de raíz todas sus mentiras. Ellos, mis hijos, los que habían creído que podían manipularme, estaban frente a mí, descompuestos, incapaces de reaccionar con coherencia. El primero en alzar la voz fue mi hijo mayor. Con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados, gritaba que aquello era imposible, que debía tratarse de un error. Golpeaba la mesa con la palma de la mano, como si el ruido pudiera borrar la verdad
que acababa de salir a la luz, pero cuanto más gritaba, más evidente era su desesperación. La gente que estaba presente, mis vecinos, algunos familiares cercanos, incluso mis nietos, lo miraban con desaprobación, como quien presencia la caída de alguien que siempre se creyó invencible. Mi nuera, aquella que nunca me aceptó y que tanto insistió en echarme de mi casa, intentaba sostener una máscara de dignidad, pero sus labios temblaban, y cuando intentó hablar, la voz se le quebró en un sollozo que no pudo ocultar. Murmuraba excusas, inventaba razones, decía que todo había sido un malentendido, que ellos solo querían cuidarme, pero ya nadie la escuchaba. Las palabras perdían peso frente a la contundencia de los papeles que probaban, sin lugar a dudas, que la casa era mía, que mis ahorros estaban intactos y que yo había planeado todo con más inteligencia de la que jamás imaginaron. Mi hijo menor, el más callado, se desplomó en una silla con las manos en la cara. No lloraba, pero el gesto de derrota en su postura era evidente. Para él, que siempre se escondía detrás de su hermano mayor, el derrumbe era aún más doloroso porque ya no había a quien seguir. Lo vi temblar, balbuceando palabras que nunca terminaban de salir. Lo que más me marcó fue la reacción de mis nietos, esos mismos que habían creído la versión de sus padres, que me habían mirado con lástima o con desprecio. Ahora me observaban con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Vi en sus ojos el inicio de algo diferente, respeto. Uno de ellos, el mayor, se levantó y se acercó a mí con un gesto tímido. No dijo nada, solo me tomó la mano con suavidad, como reconociendo quizás por primera vez que yo no era la mujer débil que sus padres les habían pintado. Las consecuencias no tardaron en hacerse reales. Esa misma tarde, dejé en claro que ellos ya no tendrían control sobre mi casa ni sobre mis bienes. Con la voz firme, les pedí que recogieran sus cosas y se marcharan. No fue un grito ni una orden colérica, fue una declaración serena, inquebrantable, y así, con la misma rapidez con la que me habían querido expulsar, ahora eran ellos los que debían irse. Algunos vecinos que habían venido al llamado de los gritos presenciaron todo. Los escuché murmurar. Vi cómo se cruzaban miradas cómplices entre ellos. El rumor correría rápido por el barrio. La mujer que todos creían derrotada había puesto a su familia en su lugar. Yo no lo había buscado, pero esa presencia externa convirtió el momento en un juicio público. Nadie podría volver a negar lo que había sucedido. Mientras ellos iban y venían recogiendo cosas con furia, me mantuve sentada, observando en silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de dignidad. No necesitaba decir nada más. Cada gesto de ellos, cada insulto lanzado al aire, solo los hundía más en su propia derrota. Intentaron culparme, me llamaron egoísta, dijeron que yo era la que destruía a la familia, pero sus palabras ya no podían tocarme. Sentí una calma profunda, como no la había sentido en años. Había lágrimas en mis ojos, sí, pero ya no eran de dolor ni de impotencia. Eran lágrimas de alivio, de justicia, de esa paz que llega cuando al fin recuperas lo que te arrebataron. Recordé cada noche en que lloré en silencio, cada humillación que soporté, cada palabra hiriente. Y ahora, verlos recoger sus pertenencias apresuradamente, sin poder mirarme a los ojos, era la prueba de que todo ese sufrimiento no había sido en vano. Sin embargo, dentro de mí también había un dejo de tristeza, porque, después de todo, seguían siendo mis hijos, mi sangre. Mis recuerdos estaban llenos de momentos en los que los cargué en brazos, en los que los vi dar sus primeros pasos, en los que luché para que tuvieran un futuro mejor. Y ahora eran ellos quienes habían intentado arrebatarme todo. Esa dualidad me desgarraba un poco por dentro. La justicia estaba de mi lado, pero la herida de madre seguía abierta. Cuando finalmente salieron por la puerta, cargando sus cosas con rabia y vergüenza, respiré hondo. La casa volvió a sentirse mía. Caminé por las habitaciones despacio, tocando las paredes, acariciando los muebles como si fueran viejos amigos que habían resistido conmigo la tormenta. En cada rincón encontraba un pedazo de mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de perderlo. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía meses.
No soñé con gritos ni con traiciones. Soñé con tranquilidad, con el sonido de mi propia respiración acompasada, con la certeza de que había recuperado mi lugar en el mundo. Al día siguiente, los rumores ya habían llegado a todos lados. Los vecinos me saludaban con una sonrisa distinta, con un respeto renovado. Incluso algunos familiares que se habían mantenido al margen vinieron a visitarme, curiosos y solidarios. No necesitaba decirles nada. Bastaba con la expresión de mi rostro, tranquila, firme, segura. Mis nietos regresaron más tarde, esta vez sin sus padres. Tocaron la puerta con timidez y yo los recibí sin reproches. No tenían la culpa de las decisiones de sus padres y en sus ojos vi un deseo sincero de reconciliación. Me abrazaron fuerte, como si quisieran borrar de un solo gesto todas las dudas y distancias que habían existido. Fue entonces cuando supe que, a pesar de todo, aún quedaba esperanza en medio de tanto dolor. La justicia se había cumplido. No era una venganza cruel, no era un castigo desmedido. Era el simple restablecimiento del respeto y la dignidad que me habían arrebatado. Ellos habían caído y yo me había levantado. Y mientras los veía alejados, perdiendo poco a poco la influencia que habían intentado ejercer sobre mí, comprendí que el equilibrio finalmente había regresado a mi vida. Con el corazón sereno y la frente en alto, supe que este capítulo estaba llegando a su fin. Mis hijos, humillados y derrotados, ya no podían dañarme más. Y yo, después de tanto sufrimiento, estaba de pie, más fuerte que nunca, lista para cerrar la historia con la última reflexión que la vida me pedía compartir. Hoy, mientras escribo estas palabras en la calma de mi sala, rodeada solo por el murmullo de los árboles que se cuelan por la ventana, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Atrás quedaron los días en que mis lágrimas eran el único refugio que tenía, cuando me creía derrotada por la crueldad de mis propios hijos. Atrás quedó la sensación de vacío cuando escuché la frase que me desgarró: esta casa ya no le pertenece. Pensar en ese momento todavía me duele, porque fue como si me arrancaran de golpe la dignidad y la seguridad que había construido durante toda una vida. Sin embargo, ahora que todo ha pasado, puedo mirar atrás sin quebrarme, porque la herida se transformó en cicatriz, y en esa cicatriz vive mi fortaleza. Es curioso cómo la vida nos pone a prueba en formas inesperadas. Yo siempre pensé que mis batallas más grandes estaban en el pasado: criar sola a mis hijos, trabajar sin descanso, levantar esta casa ladrillo a ladrillo. Creía que la vejez sería una etapa tranquila, un descanso merecido. Nunca imaginé que la prueba más dura vendría de aquellos a quienes más amaba, de aquellos por quienes sacrifiqué tantas cosas. Y sin embargo, fue precisamente esa traición la que me obligó a despertar la parte más fuerte de mí, esa que yo misma había olvidado. No les voy a mentir, la herida de una madre no sana del todo. Todavía me duele recordar la frialdad con la que me dieron la espalda, la rapidez con la que quisieron borrarme de sus vidas para quedarse con lo que no les correspondía. A veces me pregunto si algún día me perdonarán, o si algún día yo seré capaz de perdonarlos a ellos. Pero al mismo tiempo, entiendo que el perdón no significa volver a confiar ciegamente, ni permitir que me humillen otra vez. El perdón, si llega, será un regalo que daré cuando mi corazón lo decida, no porque ellos lo exijan. Lo que sí aprendí es que la paciencia y la dignidad son armas silenciosas, pero poderosas. Durante meses guardé silencio, aguanté desprecios y fingí resignación. Ellos pensaron que me habían vencido, que era débil, que podían controlarme. Lo que no sabían es que, detrás de ese silencio, yo estaba tejiendo mi justicia, reuniendo pruebas, fortaleciendo mi espíritu. El día de la revelación no fue un accidente, fue el resultado de mi resistencia y de mi decisión de no dejarme pisotear más. Ahora, cuando camino por mi casa, siento cada rincón distinto. Ya no es un espacio cargado de miedo y tensión, sino un refugio nuevamente. Paso mis manos sobre las paredes y siento que me devuelven la paz, como si la casa misma me dijera: bienvenida de nuevo. Por las noches me siento en la mecedora del patio y miro las estrellas. Pienso en la vida, en el tiempo que aún me queda, y me abrazo a la idea de que todavía hay mucho por vivir, mucho por enseñar. Mis nietos se han convertido en una parte esencial de esta nueva etapa. Al principio se acercaron con timidez,
avergonzados de haber creído las mentiras de sus padres, pero poco a poco hemos reconstruido un lazo que me da esperanza. Vienen a visitarme, me ayudan con pequeñas cosas y a veces simplemente se sientan conmigo a escuchar historias de mi juventud. En sus ojos veo el reconocimiento que antes me negaban. Y aunque duele saber que mis hijos eligieron el camino de la ambición y la traición, también es cierto que la vida me devolvió el cariño de otra generación que ahora me mira con respeto. He comprendido que la verdadera riqueza no está en una casa ni en un terreno, ni siquiera en los ahorros que tanto esfuerzo me costaron. La verdadera riqueza está en el respeto, en la dignidad, en la paz de espíritu. Esa es la herencia que quiero dejar, no solo a mis nietos, sino también a quienes escuchen mi historia, porque el dinero va y viene, las propiedades cambian de dueño, pero la integridad y la fortaleza permanecen, incluso cuando todo lo demás se derrumba. También entendí algo que quisiera gritarle al mundo entero: nunca subestimen a quienes parecen frágiles. La vida me había encorvado un poco la espalda, me había llenado de arrugas y de manos cansadas, pero eso no significa que estuviera derrotada. Dentro de mí siempre estuvo la mujer fuerte que levantó una familia con sus propias manos, y cuando intentaron borrarme, esa fuerza salió a la luz, más viva que nunca. La verdad siempre termina por salir, tarde o temprano. Puedes disfrazar las mentiras, manipular las apariencias, engañar a la gente por un tiempo, pero la verdad tiene una forma extraña de abrirse camino, como el agua que encuentra grietas hasta desbordar todo. Ese día en el que expuse mis documentos y revelé la realidad fue la prueba de que nada queda oculto para siempre. Hoy me siento en paz, no porque todo sea perfecto, no porque mis hijos hayan cambiado, sino porque yo recuperé lo más valioso: mi voz, mi lugar, mi dignidad. La soledad que a veces me acompaña no me asusta, porque aprendí a estar conmigo misma sin sentirme menos. Y cuando mis nietos vienen a verme, la casa se llena de risas, y eso me basta para saber que no todo está perdido. Si hay algo que quiero que quede de esta historia es esto: el respeto es la herencia más valiosa que podemos dejar y recibir. Sin respeto, todo se convierte en polvo. Las casas, el dinero, las apariencias. Con respeto, incluso la pobreza se llena de dignidad. Mientras escribo estas últimas líneas, escucho el tic-tac del viejo reloj de la sala. Ese reloj que parecía burlarse de mí en los momentos de dolor, ahora marca un tiempo distinto, un tiempo de calma. Cierro los ojos, respiro hondo y sonrío, porque después de todo lo vivido, sé que mi vida no se mide por lo que intentaron arrebatarme, sino por lo que logré conservar: mi fuerza, mi verdad, mi respeto. Y así termino con una frase que aprendí en carne propia y que deseo dejar como lección para todos los que escuchan mi historia. Las manos pueden vaciarse de bienes, pero un corazón digno nunca se queda sin riqueza.